Hola a todos quienes ya están conectados junto a la señal de TVC. Nosotros encantados de empezar la semana así, Robert. Comenzamos semana, María Mercedes, día lunes. Hay que comenzar también quincena. Arrancamos ya la segunda etapa de este septiembre. La primera pasó así, veamos cómo nos va en esta segunda etapa. Mira tú, ¿no? Buenas noticias. Siempre hay que tratar de buenas noticias. Una buena noticia es que la ciudad, al menos Quito y Guayaquil, las dos principales ciudades donde agrupan la mayor cantidad de población, totalmente normales. No hay problemas de tránsito, ni la transportación normal, gasolina, diésel normal, la gente trabajando normal. Así pasa también con las escuelas y colegios, así que tenga en cuenta esas recomendaciones para que pueda movilizarse hacia estos puntos con completa normalidad. Bueno, y esto se dio, y hay que entenderlo, por el anuncio del gobierno. El día viernes anunció la eliminación luego de 50 años del subsidio del diésel. Este es el tercer intento que hace el Ecuador, y esta vez sí es el definitivo, para eliminar un subsidio que nos ha llevado a un gasto innecesario, subsidiando evidentemente a grupos en los cuales lo que hacían por la diferencia de costos, este era uno de los negocios, llevar el diésel o llevar las gasolinas de la frontera. Y claro, las diferencias entre Colombia y Perú eran enormes, era un gran negocio de contrabando. Una fuerte problemática en nuestro país, y también hay que recordar que de ahora en adelante han llegado a un acuerdo. Van a realizar mesas técnicas que son las que verificarán cuáles serán los mecanismos necesarios para poder mediar, ¿no? este tema también, para que ellos no se compliquen. Vamos a tener una cadena nacional, nos vamos de inmediato con esto y regresamos con más noticias. 7:02 en la mañana, luego de que el gobierno dará a conocer el día viernes la supresión de los subsidios al diésel, los transportistas inmediatamente, algunos dijeron que iban a hablar, que iban a conversar, que iban a mirar, otros dijeron nos vamos al paro. Transcurrió el fin de semana que iban a hacer paro el 15, pero finalmente en la provincia de Pichincha desistieron de paralizar sus actividades, esto como medida de protesta ante la eliminación, como hemos dicho, del subsidio del diésel. Este gremio aseguró que no existirá paro mientras se lleven a cabo mesas de diálogo con el gobierno. Miremos. En medio de una compleja pugna interna, la Federación de Transporte Terrestre de Pichincha decidió no paralizar sus operaciones como medida de rechazo ante la eliminación del subsidio del diésel. Inicialmente se había previsto llamar a un paro total de buses, taxis y transporte privado, pero luego de 2 reuniones con el director de la Agencia Nacional de Tránsito, este gremio decidió no apagar sus motores. Se va a trabajar a partir del día lunes en mesas de trabajo y vamos a definir el verdadero impacto, lo cual se transformará en una forma monetaria. El director de la ANT, Pedro Abril, aseguró que la posición del gobierno no se negocia, pero se podrán generar consensos para agilizar las medidas compensatorias. Nosotros no hemos venido a negociar, hemos venido a hacer una mesa de trabajo en conjunto con las autoridades del transporte urbano. Hemos venido a establecer una hoja de trabajo, una hoja de ruta, un mecanismo lo suficientemente claro para que se pueda trabajar sobre la marcha. El gremio de transportistas solicitó que la compensación de 700 galones de diésel ofrecida por el gobierno se incremente a 1.000. No obstante, esta petición no fue aceptada por las autoridades. El valor de los galones que se ha planteado para el sector del transporte urbano es un valor de 700 galones que está previsto a través de un análisis técnico. Por el momento es el punto sobre el cual se va a trabajar y se va a demostrar técnicamente al gobierno el valor que estamos estableciendo al momento. El director de la ANT mencionó que los gobiernos autónomos descentralizados serán a futuro los encargados de analizar posibles reformas tarifarias. Es importante que se conozca que las tarifas no son manejadas por el gobierno central. Las tarifas del transporte urbano se llevan a cabo a través de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Dentro del proceso, en estas mesas de trabajo se determinarán los tiempos sobre los cuales tiene que generarse el equilibrio financiero al transporte. La Cámara Ecuatoriana de Empresas de Transporte de Carga rechazó la eliminación del subsidio y, aunque no anunció paralizaciones, solicitó al gobierno rever la medida. Nosotros siempre hemos estado y estamos dispuestos al diálogo, pero evidentemente lo primero que necesitamos y queremos pedir que sean sensibles con lo que está pasando, que reconozcan la mala aplicación de la medida, que quienes han negociado no son los voceros oficiales del transporte ecuatoriano.
En este tira y afloja, el ministro del Interior, John Reinberg, advirtió a los transportistas sobre los riesgos de eventuales paralizaciones. Nosotros no vamos a permitir que se altere el orden, no vamos a permitir que se altere la paz, y ese es el mensaje claro que todos los ecuatorianos tienen que tener. Informó Álvaro Terán. El gobierno nacional lanzó un plan de compensaciones económicas tras la eliminación del subsidio al diésel. Los principales beneficiarios. Preocupación entre transportistas y usuarios sobre todo de buses urbanos e interprovinciales. Miremos. Entonces estamos totalmente preocupados, no sabemos qué es lo que va a suceder ahora. Este 13 de septiembre, Ecuador amaneció con un nuevo precio del diésel para el sector automotor. Tras la eliminación del subsidio, los vehículos que utilizan más diésel son los buses, seguido de transportes pesados como camiones, tráilers, volquetas y tanqueros, además de vehículos de alta gama. Este fin de semana recorrimos la ciudad de Guayaquil y tanto conductores como pasajeros coincidieron que la medida afectará directamente a la economía familiar. Sí, el precio del diésel ya está elevado a $2.80. Solo hay que esperar a ver qué dicen las demás personas, más que todo las autoridades. Nosotros solo somos conductores nomás. Y ahora esto del diésel que va a subir, sube pasajes, sube comida, con todo lo que está caro. Oiga, no sé a dónde vamos a vivir ya. Siempre van a tocar el bolsillo del pueblo. Siempre va a ser eso. Todo pues, la economía, todo sube. Los transportistas de carga pesada manifestaron que la medida tendrá un impacto inmediato en el costo de los fletes. Un viaje para Quito, ¿cuánto está? $620. Ahora, mi carro tanqueaba con 130 galones. Tanqueamos $200, $220 a máximo. Ahorita el carro está tanqueando con $350. Restemos viaje, lo que es comida para el conductor. No nos queda nada, totalmente estamos desamparados en la parte de transporte pesado. Informó Amy Moreno. Analistas económicos descartaron que la eliminación del subsidio al diésel provoque reacciones sociales mayores y creen que era una medida muy necesaria que se complementa con compensaciones anunciadas para los sectores más vulnerables. El gobierno nacional oficializó el 12 de septiembre la eliminación del subsidio al diésel mediante el decreto 126 firmado por el presidente Daniel Noboa. La medida anunciada en cadena nacional proyecta un ahorro de alrededor de $1.100 millones al año. Estos recursos, según el Ejecutivo, serán redirigidos a programas sociales como el bono raíces, dirigido a familias vulnerables, y a subsidios focalizados para el transporte público, con el fin de mitigar el impacto en los sectores más sensibles. El galón pasó de $1.80 a costar $2.80, valor que se mantendrá hasta diciembre del presente año, y a partir del 2026 funcionará bajo un sistema de bandas que permitirá fluctuaciones controladas de acuerdo con el mercado internacional. La disposición ha generado posturas divididas. Gremios de transportistas, organizaciones sociales y frentes populares expresaron su malestar y calificaron la medida como paquetazo. Rechazar en nombre del pueblo organizado de la provincia del Guayas este paquetazo de hambre. Varios economistas y empresas han respaldado la decisión al considerarla un paso necesario hacia una economía más equilibrada. El economista Alberto Acosta Burneo aseguró que es una decisión histórica y que este esquema ya funcionó en la eliminación del subsidio de las gasolinas en 2024, cuando el impacto inflacionario se limitó al primer mes y luego la inflación bajó. Además, explicó que el gobierno negoció compensaciones, lo que garantiza que las tarifas de transporte público no aumenten. Ya no es subsidiar a quien más tiene o al que más consume combustibles, a los ricos, a los narcotraficantes o o al contrabando, es subsidiar a quien lo necesita. Y quien lo necesita es el que se mueve en transporte público, que tiene la seguridad que no va a subir la tarifa de transporte público, porque para eso se han creado estas compensaciones entre $400 y $1.000 por mes. Se habla de que un incremento del precio de los combustibles va a provocar una espiral inflacionaria. Eso es falso, no funciona así, y ya lo comprobamos el año pasado, en 2024, cuando en junio se eliminó el subsidio de las gasolinas, se elevaron sus precios, y vimos cómo la inflación repuntó transitoriamente en julio, pero
para agosto estaba ya desacelerándose la inflación nuevamente, estaba bajando la inflación. La medida vigente desde los años 70 había sido intentada por gobiernos anteriores, pero paros nacionales lo impidieron. El economista Jorge Calderón señaló que esta decisión es necesaria y lo que se debe controlar son las especulaciones de los intermediarios del sector productivo. Y muy probablemente el efecto inflacionario que puede existir es más de carácter especulativo, porque la economía ecuatoriana tiene un componente de especulación que sube hasta lo que no tiene que subir. Y todos van a decir es que es por culpa del diésel. Entonces hay que ver, y ahí entra una tarea muy importante de las intendencias de policía para que estén revisando en los mercados, en todos los centros de abasto, terminales de transferencia de víveres, que realmente no se den abusos por los intermediarios especialmente. Informó Amy Moreno. Continuamos con otra información. El presidente de la República, Daniel Noboa, a través del decreto ejecutivo 127-127, trasladó las... Bien, en La Marín, sector de La Marín, ya lo estamos viendo pues con normalidad. Vemos los negocios populares, las flores que no faltan en la mañana para llevarle a la jefa o al jefe en este caso, quién sabe. Ailis, cuéntanos, transporte público, la ciudadanía, ¿cuánta normalidad tenemos ya que hemos estado en ese punto desde las 6 de la mañana? ¿Qué tal, Robert, amigos televidentes? Así es, nosotros continuamos aquí en el playón de La Marín y como ustedes pueden ver a mis espaldas, acá de a poco se va incrementando la afluencia de personas que llegan hasta esta terminal interparroquial e intercantonal de este sector. Miren ustedes en imágenes, son largas filas de ciudadanos que están ya esperando ingresar para coger el transporte público, ya sea la Ecovía, el corredor central, centro también. Acá, como ustedes ven, hay Policía Nacional, hay personas que vienen desde el valle, ¿no? Se bajan, hacen transbordo e ingresan ya acá a la estación del playón de La Marín. Como ustedes pueden ver, el transporte público, urbano, interparroquial e interprovincial está operando de manera habitual. Las unidades están cumpliendo también con sus recorridos. El servicio de taxis, veíamos acá a un costado, también está normalmente funcionando con regularidad. De a poco vemos también que se siguen sumando más policías nacional, precisamente para resguardar, para dar seguridad y que acá esta jornada se desarrolle sin ningún inconveniente. Hace unos pocos momentos también evidenciábamos presencia de patrulleros de la Policía Nacional, quienes están haciendo controles, quienes están haciendo rondas acá en el perímetro del playón de La Marín. Un sector también bastante conflictivo, pero que hasta el momento no se registra ninguna novedad. La ciudadanía se moviliza sin ningún inconveniente, ya sean hacia sus lugares de trabajo, centros educativos, actividades cotidianas. Como ustedes ven, ya de a poco también ellos van un poco apresurados. Ya nos acercamos a la hora pico y con ello también van bastante apurados a sus distintos destinos. Acá en las principales avenidas el tránsito está fluido, la carga vehicular está habitual también. Así iniciamos esta semana, el lunes 15 de septiembre, sin ningún reporte, ninguna anomalía. Importante también mencionarles a todos los transportistas que el Ejecutivo habilitó un registro para que estos transportistas puedan acceder a las compensaciones y puntos de atención presenciales en varias ciudades, no solo en la capital, sino en varias ciudades a nivel nacional. También existe una plataforma en línea para inscribirse y ser parte también de estas compensaciones. Los montos y plazos varían según el tipo de servicio, ¿no? Nosotros es lo que podemos informar, estaremos también atentos a ver cómo se van desarrollando estas mesas de diálogos que ya se prevé que comiencen este lunes 15 de septiembre entre gremios de transportistas de Pichincha y autoridades del gobierno nacional. A esta hora acá en el centro de la capital, cuando son 7:19 de la mañana, no se registra ninguna anomalía, todo está con total normalidad. Como ustedes están viendo, el sistema de transporte público también está cubriendo todas sus rutas establecidas. Con esta información volvemos con ustedes a estudio. Buenos días. Rápida panorámica desde La Marín, gracias a Elis Morán. Todo normal en ese punto, dado pues al supuesto paro de transportistas que ya el día de ayer habían indicado que no se iba a realizar, lo cual pues es satisfactorio para que la ciudadanía, como un lunes cualquiera, le ponga toda la buena energía para salir a trabajar y de esa forma salir adelante, tanto nosotros como este país que tanto trabajo lo necesita. Tiempo de pausa, ya venimos.
A través del decreto ejecutivo 123, denunció el estatuto migratorio suscrito entre Ecuador y Venezuela. Con ello, el Ejecutivo dio por terminado todo proceso de regularización de ciudadanos de ambas naciones, así también los programas de asistencia para personas en situación de movilidad. Además, quedó en firme la decisión de que los ciudadanos venezolanos soliciten de manera obligatoria una visa para transitar por nuestro territorio. La jueza de la Unidad Judicial de la Mujer y la Niñez y Adolescencia de Quito, Mariana Lourdes Huamangueta, aceptó una acción de protección en contra del Consejo de Participación Ciudadana y dispuso la suspensión provisional del concurso de renovación del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuándo se desarrollará la audiencia? Miremos. El concurso de renovación del Consejo Nacional Electoral enfrenta su primera paralización judicial. La jueza de la Unidad de la Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito, María Lourdes Huamangate, aceptó la acción de protección impulsada por el ciudadano Ramiro Garzón Larco y suspendió provisionalmente el proceso de selección. El denunciante menciona que la seguridad jurídica del concurso quedó en entredicho, pues presuntamente el CPCCS no habría acatado la resolución de Procuraduría que ordenó unificar el proceso de renovación parcial y total del CNE. Lastimosamente, mi criterio es que existe un abuso, digamos, del derecho y de las garantías jurisdiccionales en este caso. La audiencia para resolver la acción de protección se efectuará el próximo 3 de octubre a las 9 horas. Ante ello, la Comisión Técnica de Selección exhortó al Departamento Jurídico del CPCCS solicitar a la jueza rever las medidas cautelares de suspensión del concurso a fin de evitar dilaciones y prórrogas. La actividad crediticia avanza en la Asamblea Nacional con el objetivo de corregir la administración deficitaria de los fondos complementarios previsionales cerrados y así optimizar inversiones fiduciarias del BIES. El informe para primer debate fue aprobado por la Comisión de Desarrollo Económico. Con 8 votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó de manera virtual el informe para primer debate del proyecto de ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia, considerado urgente por su impacto económico. La iniciativa pretende dotar al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de herramientas legales para mejorar la gestión de los fondos complementarios previsionales cerrados. Consideración el informe del primer debate de un proyecto de ley que no solamente es un simple ajuste administrativo, sino que se trata de una respuesta urgente y estructural frente a los desafíos que enfrenta tanto el IES como el BIES. Actualmente la institución administra aproximadamente $310 millones de esos fondos privados, que incluyen a más de 46,000 partícipes, pero su gestión genera pérdidas sistemáticas. En 2024 los costos operativos sumaron más de $221 millones, mientras que los ingresos por comisiones apenas alcanzaron los $102 millones. De más de $310 millones en fondos complementarios que no son manejados por sus dueños, sino por el BIES. Entonces, eso le resta liquidez. Y además, alrededor de 13 fideicomisos inmobiliarios paralizados, que significan alrededor de más de $100 millones inmovilizados. La ley fue revisada en concordancia con el artículo 372 de la Constitución sobre los fondos previsionales públicos y sus inversiones. En la etapa de socialización, la mesa legislativa realizó 7 sesiones y recibió 17 observaciones de ciudadanos, gremios, organizaciones y actores públicos y privados. Ahora, este informe deberá ser debatido en primera instancia por el Pleno de la Asamblea. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y con 6 votos afirmativos y 4 negativos, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional aprobó el informe de esta mesa legislativa que recomienda al Pleno el juicio político en contra de Gonzalo Abad, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cuyo proceso ha sido impulsado por el asambleísta de ADN, Kevin Gallardo, quien cuestionó que Albán haya estado adherido al movimiento Mover hasta junio del 2022, es decir, incumplió con la obligación de no haber permanecido o de haber pertenecido a una organización política en los últimos 5 años. El Pleno decidirá si censura y destituye al Albán de su cargo.
7 de la mañana con 34 minutos, 7 años después de que Ecuador perdió el litigio internacional con la petrolera estadounidense Chevron, un tribunal de la Corte de La Haya fijó el monto de reparación para el Estado ecuatoriano en $800 millones. Vamos a revisar cómo se pagará esta importante cuantía. Ecuador debe